Muchachos, voy a prender mi otro micrófono, entonces, ¿verdad? ¿Alguien nos pasó esa foto? Y sales muy bonita, Jimena. Les estoy dando esta hojita con esa foto de Jimena para que la guarden de recuerdo, para que oren por ella. Y también porque el pasaje que vamos a ver, me gustó más la traducción que usa la Nueva Traducción Viviente. Entonces, yo sé que no todos los domingos, ¿verdad? Yo sé que algunos traen su Reina Valera, a veces traen su Nueva Traducción Viviente, entonces, y pues como que traer dos Biblias está pesado, ¿verdad? Entonces, aquí está, en la hojita está el pasaje donde vamos a estar en esta mañana. Y bueno, creo que la Biblia no tiene mejor mensaje que darnos que ese que está ahí. Bueno le es al hombre, y habla de hombre en general, no habla de varón, hombre o mujer. Bueno le es al hombre o mujer llevar el yugo desde su juventud. Y es mi intención, hermanos, en esta mañana predicar en su contexto. ¿Por qué el escritor de Lamentaciones, que comúnmente es Jeremías, se cree que Jeremías, ¿verdad? Yo todavía no tengo una posición. Creo que sí, puede ser Jeremías. Nos da. Entonces, por favor, acompáñeme ahí en sus hojitas. Especialmente vamos a leer versículos 25 al 27 juntos. 25 al 27 ahí en nuestras hojitas. Aquí en las hojitas tiene nuestra Nueva Traducción Viviente. 25 al 27, ¿lo tiene? Ok, Lamentaciones 3, 25 al 27. Juntos, por favor, leemos esos versículos. Dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Y mire cómo tradujo ese versículo, ¿verdad? El yugo de su disciplina. Y Reina Valera lo dice así: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Vamos a estar en esta mañana en esos versículos. Vamos a orar, por favor. Señor, ayúdame en esta mañana en poder darle un consejo a Jimena, no un consejo de mi propia vida, sino un consejo que el escritor de Lamentaciones, Jeremías, muy probablemente nos está dando. Ayúdanos, Señor, por favor, en ver. Para mí era muy enigmático entender por qué en medio de un libro como este, donde hay mucho sufrimiento y dolor, donde Jerusalén ha sido destruida, ¿por qué Jeremías dice eso? ¿Por qué el autor dice eso? Y Señor, para mí ha sido una bendición poder ver cada versículo, y espero, Señor, en verdad, tener un mensaje para Jimena hoy y para todos nosotros. Bendícenos, Señor, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Saúl, ahorita si puedes, me regalan agua, por favor. Ok, este libro, déjeme nada más como dar trasfondo. El libro de Lamentaciones es un libro, ¿verdad?, que trata sobre eso, es un lamento. Y se escribió, hermanos, creemos, el autor está viendo a Jerusalén destruida. Está viendo a Dios, ¿verdad?, entregar a su pueblo en manos enemigas. Y el capítulo 3, si usted ve su Biblia, capítulo 1, 2, 4 y 5, tienen la misma cantidad de versículos. Pero el capítulo 3 es 3 veces más grande, ¿ok? Tiene 66 versículos. En el capítulo 3 encontramos el corazón del libro de Lamentaciones y tiene que ver con sufrimiento. Y yo estaba pensando, en verdad lo pensé mucho para predicar esto, porque pues es su cumpleaños, son sus 15 años, y le voy a hablar del sufrimiento. Pero pues así es la vida adulta, ¿no? Y bueno, creo que de nuevo el pasaje tiene algo que decirnos.
Pero déjenme hablar sobre esto. ¿Por qué a veces no consideramos, de nuevo, por qué a nuestras mentes a veces el sufrimiento tiene un sentido negativo? ¿Por qué el dolor tiene un sentido negativo? Hay un hombre que se llama, que yo admiro mucho, que es C.S. Lewis. Él escribió un libro, hermanos, en 1940 que se llama El problema del sufrimiento, ¿verdad? Cuando Europa comenzaba a estremecerse bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Pero Lewis no hablaba del sufrimiento como un observador distante. Gracias, César. C.S. Lewis, hermanos, conocía bien el sufrimiento desde su infancia. Perdió a su madre cuando apenas tenía 9 años, una herida que marcó profundamente su vida y que contribuyó a su alejamiento espiritual durante muchos años. Su relación con su padre se volvió fría y distante, y Lewis fue enviado a internados donde experimentó educación muy severa y en ocasiones amargas. Más tarde sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial, donde vio de cerca la brutalidad del combate y fue herido en batalla. Años después, mientras Europa nuevamente se preparaba para otra gran guerra, Lewis escribió este libro enfrentando una de las preguntas más difíciles del alma humana. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Su obra no nació de una reflexión fría de escritorio, sino de la experiencia de un hombre que había conocido la pérdida, el dolor y la lucha de la fe. Una de las reflexiones más poderosas de Lewis es que el sufrimiento actúa como el megáfono de Dios. No sé si han escuchado eso. El megáfono de Dios. Dice que Dios nos susurra en nuestras alegrías, pero nos grita en el sufrimiento. Mientras en la comodidad solemos ignorarlo, en el dolor Dios despierta nuestra atención y confronta nuestra autosuficiencia. También afirma que muchas veces el sufrimiento destruye nuestras falsas seguridades y nuestros ídolos, obligándonos a depender verdaderamente del Señor y no de nuestras circunstancias. Además, Lewis observa que el dolor puede ser una herramienta de formación espiritual. Dios no siempre busca nuestra comodidad inmediata, sino nuestra santidad eterna. En este sentido, y mire esta frase, el sufrimiento no es siempre señal de abandono, sino muchas veces es evidencia de que Dios está obrando profundamente en nosotros. Esa verdad armoniza poderosamente con Lamentaciones, especialmente el capítulo 3, donde en medio de la aflicción más amarga, el profeta descubre que la misericordia de Dios aún no se ha agotado. Y si pudiera personalizarlo, Jimena, y para todos, no toda carga y sufrimiento en la vida es señal de abandono. Marcamos muchas veces los 15 años en esa división donde ya no eres niña. Ahora los adultos te dicen bienvenida a la vida adulta. Y parece ser de nuevo que no toda carga, y nos va a enseñar este pasaje, y sufrimiento en la vida es señal de abandono. Algunas son el yugo santo con el que Dios forma a sus hijos. Hermanos, el sufrimiento no es pecaminoso, sino muchas veces una gran herramienta que Dios usa para formarnos y para ayudarnos a ser los adultos que quiere que seamos. Dos cosas, hermanos, aquí en este pasaje, dos consejos, o bueno, un testimonio y un consejo, vamos a ver. Un testimonio en un consejo. En el capítulo 3, los primeros 24 versículos, el escritor habla en primera persona, donde está hablando su testimonio. De los versículos 25 al 39, el escritor habla en tercera persona, dándonos a nosotros el consejo. Y en su primer testimonio, este escritor, de nuevo, que creemos que es Jeremías, nos va a enseñar, hermanos, de primera mano la carga del sufrimiento, la carga del dolor. Miren los primeros 6 versículos, hermanos, cómo se percibe el sufrimiento según el autor dice, ahí en sus hojitas, por favor. Yo soy el que ha visto las aflicciones.
Yo soy el que ha visto las aflicciones. No me las han contado, no las he escuchado, yo las he visto de primera mano, que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda oscuridad. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. Me sitió, me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. Y aquí de nuevo Jeremías, o el autor, describe los sufrimientos y se perciben como oscuridad. Todos nosotros en algún momento, hermanos, en verdad el sufrimiento se percibe como esa oscuridad. Y muchas veces a algunos de nosotros no nos gusta la oscuridad. Hermanos, a mí no me, bueno, sí me da miedo la oscuridad, ¿verdad? Pero realmente no es que me da miedo, me incomoda mucho la oscuridad. Hermanos, y si yo pudiera, yo pondría 500 focos aquí. No me gusta la oscuridad, no me gusta la oscuridad. Hermanos, mi fecha preferida es Navidad, donde puedo decorar de luces, porque no me gusta la oscuridad. Pero aquí el sufrimiento y el dolor se describen en verdad como una oscuridad. Y no nada más eso, mire versículos 7 al 9. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones, impidió mi paso como un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos. Y aquí el autor de nuevo ahora percibe el sufrimiento como sentirse atrapado. Hermanos, el sufrimiento muchas veces se percibe así, como que no podemos ir ni para adelante ni para atrás, como que en verdad estamos atrapados en nuestras circunstancias, atrapados en el dolor, atrapados en tanta cosa. Y es lo que está describiendo aquí. Pero se pone más feo, porque miren lo que dice versículos 10 al 18. Se escondió como un oso o un león, esperando atacarme. Y la pregunta es, ¿quién se escondió? Aquí, el escritor va a percibir a Dios como si fuera nuestro enemigo. Miren, no vamos a dar testimonio, no vamos a alzar la mano, pero si somos muy honestos, a veces pensamos que Dios está actuando contra nosotros como si fuera nuestro enemigo. Y dice aquí, versículo 10 y 12, se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Y aquí está describiendo a Dios, note aquí, como actuando como un animal que ataca a su presa o como un arquero que está a punto de darle en el blanco. Y Dios se ve, y el escritor dice, Dios es como mi enemigo. En verdad, como mi enemigo. Y luego dice versículo 13 al 15, disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí, todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Dice aquí, mi propio pueblo se ríe de mí, todo el día repite sus canciones burlonas. Yo no sé si usted ha visto, en diciembre, no sé por qué, pero de pronto nos da temporadas de ver películas y vimos películas de la esclavitud americana. Hay una que protagoniza Will Smith y está en una escena, están todos, ¿verdad? Todos los esclavos amarrados y Will Smith es el protagonista, como un creyente les dice, confíen en Dios. Y uno de ellos les empieza a decir, ¿dónde está tu Dios? Y hermanos, aunque era una película, pero en verdad a mí me impactó tanto. Porque uno puede decir mucho de Dios ahorita aquí donde todo va bien, donde vamos a comer bien rico. Pero en el dolor, viendo el peligro, viendo la opresión, viendo la injusticia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?
Y lo describe aquí como una copa amarga de dolor. Y luego terminan versículos 16 al 18. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Y yo no sé qué piense de estos primeros 18 versículos, pero dice un hermano, el hecho de que pudiera expresar este tipo de dolor y traición muestran la naturaleza del lamento y la oración. La gente a menudo teme ser honesta con Dios. Sin embargo, Lamentaciones instruye que debemos ser abiertos acerca de su dolor al Señor. ¿Sabe que la Biblia nos anima a hablar y ser transparente con Dios? Y yo sé, hermanos, que muchos tenemos miedo, pues sí, pues no le voy a faltar el respeto a Dios, capaz, ¿verdad? Algo me va a pasar. Pero en estos momentos, hermanos, algo que uno necesita recordar es que los escritores bíblicos nos presentan lamentos donde hay una queja. Sí es cierto que la Biblia dice que la queja es pecaminosa, pero especialmente cuando uno está en medio del dolor y sufrimiento, hermanos, la queja es la respuesta natural de que somos seres humanos. Y aquí el escritor está diciendo, ¿verdad? Que una de las cosas, y nos está dando a entender, es que una de las cosas es que tenemos oportunidad de ser honestos con Dios acerca de todo lo que sentimos. Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Uno diría, no, qué falta de respeto, cómo tratar a Dios como enemigo, pero no muchas veces lo sentimos así. No muchas veces lo sentimos como un enemigo. Y nos reta y nos anima en estos primeros 18 versículos. Y este es mi reto, Jimena. Tú puedes decirle a Dios todo lo que tú sientes. Haz de Dios tu mejor amigo. Todo. Todo. Estos versículos te dicen que puedes decirle todo, como lo sientes en tu alma. Haz de Dios tu mejor amigo. Y dile la verdad. A veces se escucha antibíblico decir, pero nuestros corazones sienten, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no ves mis lágrimas? ¿Por qué no ves mis necesidades? Y podemos decirle eso. Pero no queda ahí. ¿Cuál es ese remedio para, hermanos, el dolor honesto de la vida? Hermanos, el remedio para el sufrimiento, el remedio para la queja natural de los seres humanos es la fidelidad, la compasión y la confiabilidad de Dios. Mire por favor estos versículos, dice recordar, versículo 19 al 24, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Y yo sé que los que estamos acostumbrados a Reina Valera, pues sentimos raros estos versículos. Porque en la Reina Valera tenemos esto: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El autor aquí, hermanos, en estas palabras, lo único que puede ayudarlo a salir de su situación, de su queja, de su oscuridad y su desesperación, es pensar correctamente de Dios. 2 veces se utiliza la palabra misericordia y 1 vez se utiliza la palabra fidelidad. Las 3 palabras son diferentes en el hebreo. La primera palabra
que dice misericordia, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Esa palabra que utiliza ahí describe un amor leal o la fidelidad de Dios a un pacto. Israel en este momento no ha sido completamente destruido porque Dios es fiel a pesar de que ellos han sido infieles. Uno de los profetas dijo que Dios se puso en el camino para ver si encontraba uno que se pusiera a favor del pueblo. Dios quería uno que pudiera orar, interceder y animar al pueblo a hacer lo correcto. Y el profeta dijo, no encontré uno. Y aunque Israel merecía ser destruido por la fidelidad de Dios a su pacto, por esta misericordia, esta palabra que se utiliza aquí, Hesed, no han sido destruidos. Dios es fiel. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas. Luego dice aquí, porque nunca decayeron sus misericordias. Leemos en nuestras hojitas, sus misericordias jamás terminan. Esa palabra, la segunda palabra misericordia, es la palabra rahum o rakum y habla de compasión. Esta palabra se habla de ternura o cuidado similar a la de una preocupación de una madre por su hijo. ¿Sabe cómo una madre puede mostrar eso con sus hijos? ¿Ha visto cómo las mamás chipeleonean a sus hijos? Mi bebecito, uy. Hermano, yo ya soy un hombre de 40 años y mi mamá todavía me sigue diciéndome, hablando de niño. ¿Por qué? Porque esto es lo que describe la palabra. Esa ternura, ese cuidado de una madre por su hijo. Las compasiones y misericordia de Dios no disminuyen de día a día, más bien se renuevan cada mañana. Dios tiene compasión de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros. Esta palabra compasión habla de lo que Dios siente. Dios no es ajeno ni extraño, Él siente. Y por último dice, grande es tu fidelidad. El penúltimo himno que cantamos está basado en este versículo. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Ahora, esa palabra que utiliza ahí es donde sale nuestra palabra en griego y después en español, amén. Y esta palabra que utiliza habla de la confiabilidad de Dios. Dios es un hombre 100% confiable. Dios es un hombre confiable. Él nunca nos va a quedar mal. Nunca. Él va a cumplir sus promesas así como las dijo. Y eso es lo que les queda al escritor pensar, pues Dios es fiel, dijo que nos iba a castigar, pero Dios dijo que también nos iba a ayudar. Y en el sufrimiento, de nuevo, el remedio para cuando estamos en esa oscuridad, cuando nos sentimos atrapados, cuando nos sentimos de esa manera, es pensar que Dios es fiel, que Dios es compasivo y que Dios es confiable. Y el autor nos está diciendo, cuando vengan esos momentos, hay que pensar cómo es Dios y quién es Dios. ¿Cómo es Dios y quién es Dios? La lección que los creyentes hoy pueden extraer de esto es que no hay nada malo en hacer preguntas difíciles. ¿Sí me escuchó? No hay nada de malo en hacer preguntas difíciles. Pero al mismo tiempo la meditación, la mente, debe dirigirse al carácter incuestionable de Dios y cómo se manifiesta en su plan. Muchas veces, hermanos, hemos orado aquí en este púlpito y usted sabe que es cierto. Señor, no lo entendemos. Si nos preguntas, no estamos de acuerdo, pero tú eres fiel. Y tú eres bueno y eres todopoderoso. Porque es lo que tenemos que hacer. No siempre lo entendemos. No siempre estamos de acuerdo. No nos gusta. Pero tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres todopoderoso. Y ahí termina el testimonio.
diciendo, versículo 24 en las hojitas, el Señor es mi herencia, por tanto, en Él esperaré. Es todo lo que necesitamos. Y después de darnos su testimonio, el escritor nos va a dar su consejo. ¿Cuál es el consejo del escritor para nosotros? El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. El consejo que nos está diciendo es que es bueno tener esperanza en Dios y demostrarla por buscarle. Uno puede decir que tiene esperanza en Dios, pero no buscarle. Y esa no es una esperanza real. Si de veras tenemos esperanza en Dios, si de veras creemos que Él puede ayudarnos, hay que demostrarlo. Y es lo que está diciendo. Bueno es el Señor con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Con aquellos que le buscan. Esta espera no es pasiva, sino es activa. Tener en esperanza al Señor y esperar en Él no es sentarse y echar un coquito, Señor, ayúdanos. Es orar y orar, buscar y buscar, leer y leer y demostrar que el Señor es nuestra esperanza. Luego dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y lo que nos está diciendo aquí es que es bueno esperar con expectativa, sin quejas o murmuraciones. Hermanos, cuando uno ha orado, no muchas veces nuestra experiencia es, ay, vamos a orar por esa cosa, y luego Dios, como que Dios no nos contesta o ya se tardó, ya sabía que no nos iba a dar. Oh, pues. Y yo a veces así me siento, ¿no? Uno ora, pero ahí en su mente, no, y Dios no lo hace, ya sabía. ¿Y la expectativa? Y luego, ¿por qué dice bueno es en silencio? Porque, hermanos, tenemos que, bueno, no sé ustedes, pero por lo menos es mi experiencia, dentro de nosotros y nuestra naturaleza somos quejumbrosos. Ya se está tardando, a ver a qué hora, Señor. O a lo mejor no lo decimos, pero lo que te pensamos, ¿no? Ya te estás tardando, a ver cuándo. Y es bueno esperar con expectativa. Y luego llega este versículo de nuevo. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O dice nuestra hojita aquí. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. ¿Qué es el yugo? Bueno, este yugo se usa en contextos donde se habla de yugo de animales, ¿se acuerda? Se les ponía, ¿verdad?, una madera para poder jalar. Se ponía una madera para que fueran dos animales. Y se habla de un yugo de animales. La Biblia también habla de yugo como someternos a las autoridades. También nos habla de yugo como disciplina. Nos habla de yugo como servidumbre. ¿Se acuerda el pueblo de Israel en Egipto? Decía el yugo de la esclavitud. Se habla de una carga impuesta por Dios. O se habla de una corrección pedagógica. La Biblia describe el yugo. La imagen del yugo es amplia en la Biblia. Pero en el contexto, hermanos, parece ser que está más inclinado a hablar del sufrimiento, de la corrección y de aprender a someterse a Dios. Hermanos, creo de nuevo que por habernos dado Jeremías su testimonio y por haber hablado casi como por la voz de todo el pueblo, nos está dando un testimonio, y este testimonio básicamente, hermanos, describe el paso de ser niño a adulto. Él de primera mano ha visto en su vida lo que causa fallar en buscar a Dios, a desatender a Dios. Y Él nos está invitando a que desde jóvenes busquemos al Señor. ¿Qué es este yugo? ¿Qué es este yugo? Es aprender, Jimena, que las autoridades siempre existen para nuestro bien. Comenzando por nuestro papá y nuestra mamá. A lo mejor no siempre estás de acuerdo, a lo mejor no te gusta, pero son las que Dios te ha dado. Las autoridades existen para nuestro bien.
Y las primeras autoridades con las que tú aprendes a llevar el yugo son tus papás. Y lo que ha revelado la historia es que cuando uno no aprende a someterse a las primeras autoridades y siempre uno batalla con la autoridad, pues uno llega a nunca tener trabajo, porque siempre cuestiona todo. Y no estoy, ¿verdad? Y no estoy a favor de los jefes mandones y todo, pero usted sabe, en un trabajo donde no obedeces o no haces las cosas como... Ahorita no, hermana Sandra. Las autoridades están ahí. También es aprender que el sufrimiento es parte de la vida. No es malo y no es pecaminoso. Porque muchas veces el sufrimiento va a venir por cumplir las responsabilidades de la vida. Se hacen no porque nos gustan, se hacen no porque siempre tenemos deseo de hacerlo, se hacen porque son parte de la vida. Vas a tener que terminar tareas y proyectos. Te va a costar entender cosas. Y tus responsabilidades van a ir aumentando y aumentando y aumentando y van a ser dolorosas. Y vas a empezar a llorar por tareas, pero después vas a llorar por otras cosas. Porque son parte de la vida. La vida adulta es una vida de responsabilidad. A veces el cumplimiento de las responsabilidades trae dolor, cansancio, lágrimas, pero es parte de la vida. Es aprender también que Dios nos corrige para nuestro bien y que el dolor es necesario para regresarnos al carril. El escritor dice, bueno es que todos se sometan desde edad temprana al yugo de su disciplina. ¿Por qué en la juventud? ¿Por qué en la juventud? La noción de la juventud lleva dos ideas principales, dice un hermano. Denota que el sufrimiento ocurre más temprano que tarde. Muchas veces los padres luchan para que sus hijos no sufran. Pero por más buenos padres que seamos, por más planes que hagamos, un día nuestros hijos van a sufrir. No podemos guardar a nuestros hijos del sufrimiento. Y el escritor está diciendo, bueno es, desde jóvenes. Y segundo, se refiere también a un tiempo en que uno tiene fuerza física para soportar. A diferencia de más adelante en la vida, cuando el castigo puede tener efectos más perjudiciales. Cuando uno es joven puede tomar y regresar al carril. Pero a veces el tiempo se acaba. Y aunque podemos regresar al carril, es más difícil y más doloroso. Ahora, no sé si usted nota, pero en su hojita dice el yugo de la disciplina y luego tiene 2 puntos. ¿Sí nota ahí? ¿Por qué? Porque probablemente los siguientes versículos nos explican o implican qué es este yugo. Dice versículo 28, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizás por fin haya esperanza, que vuelvan la otra mejilla aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. El versículo 28 nos enseña, el silencio de la reflexión y en la evaluación es mejor que el ruido anestésico. Jimena, estás viviendo en la era digital. No sé todo lo que te gusta o no te gusta, pero hoy más que en día, uno puede evitar la reflexión y evaluación del dolor y meterse en la anestesia de las películas, de las series, del teléfono, de los reels. Y uno quiere salir de la realidad, porque la realidad duele. Pero el deseo de Dios no es salir de la realidad, es reflexionar y evaluar la realidad. Por eso dice que se queden solos en silencio. También es aprender que la humildad muchas veces nos deja como postrados en el piso. Versículo 29. También es aprender a no tomar la venganza por nuestras propias manos. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos está invitando a la reflexión, a la humildad y a no tomar venganza? ¿Por qué? Dice, mira, versículo 31. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable.
pues Él no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Hermanos, miren lo que la Biblia dice. No, hermanos, Dios no está disfrutando. Ay, mira cómo lloran, qué padre. No, hermanos, Dios no está así. Dios no se complace en nuestro sufrimiento. Dios tampoco se complace en la injusticia. Mire, dice versículo 34, si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si priva a otros de sus derechos desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? Jimena, personas te van a hacer cosas y va a dar ganas de cortarles el cuello. Dios es bueno para vengarnos. Dios es bueno para cuidarnos. Siempre, siempre. Y por último, versículo 37 al 39. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin el permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Dios siempre causa dolor para nuestro bien. El dolor es parte de la vida adulta. El dolor y el sufrimiento es para nuestro bien. No siempre el mayor peligro del joven es la rebeldía escandalosa. Muchas veces es algo más silencioso y más mortal. La ilusión de que todavía hay más tiempo. Tiempo para arrepentirse después. Tiempo para buscar a Dios cuando termine la carrera, cuando mejore la economía, cuando los hijos crezcan, cuando pasen esta etapa, cuando ya hayan disfrutado un poco más del pecado sin tantas consecuencias. Algunos no viven en abierta rebeldía, simplemente llenan su vida de trabajo, entretenimiento, relaciones, redes sociales, ambiciones y planes donde Dios siempre queda para después. Algunos vienen a la iglesia, escuchan la palabra, incluso sienten convicción cuando el Señor toca sus conciencias, pero salen pensando, más adelante. Todavía no, cuando esté listo. Y mientras tanto siguen alimentando hábitos secretos, orgullo no confesado, relaciones incorrectas, falta de perdón, amargura, frialdad espiritual y una peligrosa comodidad con el pecado. Lamentaciones 3:27 está ahí para diciendo, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, no mañana. No cuando ya sea viejo, no cuando ya haya el pecado endurecido nuestros corazones, no cuando el matrimonio ya está roto, no cuando los hijos ya no quieren escuchar, no cuando el cuerpo ya está cansado y el alma vacía, no cuando el sufrimiento ya haya quebrado la vida y lo único que queda sea lamentar decisiones tardías. Es hoy. Porque muchas veces Dios usa precisamente la aflicción, la pérdida, la enfermedad, la decepción o el fracaso para llamar nuestra atención. La sabiduría no está en esperar el momento perfecto, sino en humillarnos mientras Dios todavía nos llama. Jimena, busca al Señor temprano. Busca al Señor temprano. No mañana, no pasado. Búscalo temprano. Oramos, hermanos, todos. Señor, ayúdanos, por favor. Y danos gracia para escuchar el consejo de Jeremías, del escritor de Lamentaciones. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Bueno es Jehová al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Y bueno le es al hombre y la mujer, el joven y la señorita, llevar el yugo desde su juventud. Ayúdanos, Señor, por favor, y ayúdanos a entender que la vida adulta es una vida que tiene sufrimiento y dolor, pero no es malo, no es pecaminoso,
Tú usas eso para hacernos las personas que quieres que seamos. Ayúdanos. Yo te pido por Jimena. Ayúdala, Señor. De nuevo, marcamos los 15 años o se marcan tradicionalmente los 15 años, en donde uno deja la niñez y le damos la bienvenida a la vida adulta. Ayúdala a ser una adulta que te ame, que te busque de todo corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Todavía tenemos 2 cosas más.